Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la sesión ya directamente, pues introduciendo a, a este contenido que habíamos estado conversando pues el anterior día martes. Este contenido que tiene que ver justamente con lo que respecta pues a la neuropsicología en sus bases teóricas y fundamentales. ¿Qué es lo que hace finalmente pues a la neuropsicología infantil en este caso? Y vamos a hablar acerca de este tema en particular el día de hoy. Les había dejado una lectura para que la realicen y puedan hacer una actividad acerca de una ficha, ¿verdad? Respecto a esta lectura. Entonces, esta lectura nos introduce a lo que vendría a ser la parte teórica de lo que vamos a ver hoy. Entonces, respecto eh, a lo que respecta a estas teorías que sustentan a la neuropsicología, en este caso a la neuropsicología infantil, pues vamos a hablar, yo les voy a ir hablando acerca de lo que vendría a ser justamente estos fundamentos teóricos, ¿sí? Entonces no se preocupen, vamos a arreglar cómo podemos revisar pues el tema del artículo, ¿sí? Bueno, entonces me voy a seguir de largo pues con este tema justamente de lo que son los orígenes de la neuropsicología infantil. En una primera instancia pues se ha denominado neuropsicología infantil o neuropsicología del desarrollo a aquellas relaciones que existen entre lo que es conducta y cerebro en desarrollo. Estas relaciones que justamente se establecen para determinar la conducta del sujeto tienen el objetivo pues de aplicar justamente los conocimientos científicos de estas relaciones para tratar de corregir principalmente lo que vendría a ser las consecuencias pues derivadas de las lesiones cerebrales que se han producido a lo largo del periodo infantil. En este caso pues estamos haciendo hincapié en esto que se llama daño cerebral adquirido y el daño cerebral adquirido en sus fundamentos que justamente se van a venir a tratar, ¿no?, desde el ámbito de la neuropsicología. Entonces, a partir de lo que es el daño cerebral adquirido como tal, en el niño, en este caso, pues la neuropsicología infantil va a enfocarse en lo que es explicar, ¿no?, qué sucede a partir de que ocurre el daño cerebral y sus consecuencias pues a nivel conductual, y en este caso las consecuencias conductuales no solamente se refieren a disfunciones en la conducta, sino que se refieren también a estas consecuencias que se dan a partir de lo que es el funcionamiento cerebral, ¿no? Es decir, que por ejemplo, pues después del daño como tal, persistirán secuelas, por ejemplo, en atención, secuelas en memoria, secuelas en lenguaje, que podrían tratarse pues desde la neuropsicología como tal, desde los procesos de intervención. La neuropsicología infantil surge más o menos en la época de los años 60 y esta es denominada en una primera instancia, les decía hace un minutito, como neuropsicología del desarrollo. La neuropsicología de esta época pues justamente surge a partir de lo que son aportaciones que van a realizar a esta ciencia emergente diferentes especialidades, entre ellas pues aportes desde la neuropediatría, aportes de lo que vendrá a ser la psicología del desarrollo, aportes también desde la terapia física y ocupacional ya en los fenómenos de intervención, aportes de los lineamientos básicos de la psicología clínica infantil y también de la psicología pediátrica y escolar. Obviamente esta ciencia emergente que ha sido de mucho interés en el campo de investigación pues del funcionamiento cerebral, ha dado lugar también a diversas especialidades desde su propio núcleo, ¿no? Entonces, desde el propio núcleo de la neuropsicología infantil se desprenden otras ramas que también se dedican a lo que es este fenómeno que habíamos dicho de intervención, de detección, de evaluación en niños
con daño cerebral adquirido. Entonces es así que surgen pues algunas líneas desde este núcleo, como son la neuropsicología clínica infantil, en este caso pues la clínica se refiere principalmente a lo que vendría a ser ya la intervención en caso de daño cerebral. La neuropsicología pediátrica, que también implica el surgimiento de una nueva línea desde la neuropsicología infantil y que está dedicada mucho más a explicar pues cómo se da el funcionamiento, por ejemplo, cognitivo del niño en estados, digamos, sanos, ¿no? Asimismo, la neuropsicología del desarrollo temprano, que va a girar un poco su mirada a las etapas más tempranas de lo que es el desarrollo infantil. Entonces, estas poblaciones pediátricas vienen siendo pues emergentes dentro del campo de aplicación de la neuropsicología infantil. Asimismo surge otra línea también acerca de la neuropsicología cognitiva infantil y la neuropsicología de la edad escolar. Estas poblaciones pues hace muchos años atrás todavía no tenían el auge que tienen en este momento por ejemplo, en otros países, ¿no? En países vecinos, donde se puede ver muchísimo mejor la aplicación de estos fenómenos de la neuropsicología a diversas poblaciones pediátricas. Surge un interés entonces muy particular por el estudio de lo que es la neuropsicología infantil, desprendida ya de lo que vendría a ser la neuropsicología, por ejemplo, del adulto, ¿no? Hasta más o menos los años 60, 70, se había considerado, ¿no?, que la neuropsicología infantil era en sus bases teóricas e incluso en sus mecanismos de acción igual que la neuropsicología del adulto. Entonces es así que surgen algunas revistas principalmente científicas que se van a emitir, por ejemplo, en Norteamérica y que hablan específicamente ya del tema de neuropsicología infantil, entre ellas pues la revista de neuropsicología infantil como tal y la revista de neuropsicología del desarrollo. Sin embargo, pues se considera que aunque surgió un interés importante por este campo de acción y de investigación, pues el número de publicaciones o el número de manuales que justamente tratan acerca de este tema todavía sigue siendo muy escaso, ¿no? Entonces, si bien, si consideramos pues nuestra región, por ejemplo, la región del continente americano, pues las mayores investigaciones a nivel científico que se realizan en esta área vendrán a ser directamente propias pues de Norteamérica, ¿no? Después otros países que vienen, digamos, siguiendo los pasos en cuanto a investigación se refiere en el campo de neuropsicología infantil, directamente pues podríamos pensar, por ejemplo, en México, bajando un poco más hacia Colombia, después en países vecinos, por ejemplo, como Argentina, como Perú, Chile, que está teniendo un auge muy importante en lo que es la investigación en neuropsicología infantil, y asimismo, pues Brasil, ¿no?, que están, digamos, despuntando en lo que es investigación clínica a este nivel. En nuestro país, pues todavía, como bien habíamos comentado en la anterior sesión, tenemos muy poca investigación hecha en realidad. Entonces, la neuropsicología infantil se considera que en cuanto a su periodo de desarrollo y de evolución como ciencia independiente, pues empieza a considerarse que esta no es una versión pues en miniatura, ¿no?, de lo que es la neuropsicología del adulto. Y es así que justamente se establece que respecto a esta aseveración, pues no es posible estudiar lo que son las relaciones entre conducta y cerebro en la etapa de la infancia con aquellos parámetros y criterios propios de la neuropsicología del adulto, ¿no? Hasta hace pocos años, en cuanto a evaluación, por ejemplo, al fenómeno de evaluación, se rebajaban los puntajes para equiparar el nivel al que se había sometido
al niño, por ejemplo, en evaluación neuropsicológica. Entonces lo que se hacía era aplicarle una prueba para adultos, ¿no? Por ejemplo, un NeuroSI o una prueba, una batería, por ejemplo, de Luria completa, bajo los estándares de la población adulta. Y lo que se hacía era restarle, por ejemplo, unos puntos al puntaje final que obtenía pues en la batería o en la prueba como tal. Y es así que se estandarizaba, entre comillas, lo que vendría a ser el resultado de su prueba, ¿no? Entonces, obviamente ahí se consideró que entonces pues no era posible hacer esto, ¿no? Deberían haber pruebas especializadas justamente para la evaluación neuropsicológica en el caso del niño, ¿no? Entonces se plantea desde la investigación que deberían generarse pues criterios específicos y diferenciados de la población adulta. En este periodo pues de desarrollo, de emergencia de esta ciencia, justamente persiste una excesiva tendencia a lo que es la sobregeneralización de los resultados que se obtenían en este ámbito de investigación y se equiparaban pues los resultados de los niños con lo que era el resultado, por ejemplo, de daño cerebral en el adulto, ¿no? Entonces ahí hubo mucha discrepancia en el campo investigativo y se produjo pues digamos una separación de lo que vendría a ser la neuropsicología infantil de la del adulto como tal. En lo que respecta a esta neuropsicología, pues existen también diferentes tendencias que se deben considerar, diferentes tendencias en este campo con lo que son orientaciones que van dirigidas o hacia el campo de evaluación o digamos interpretación de lo que es el sistema nervioso en su propio funcionamiento, o bien otras tendencias que se acoplan un poco más hacia lo que es más bien el funcionamiento a nivel de comportamiento del niño. Entonces, se cree en este caso que, por ejemplo, es más relevante en el campo de investigación y de aplicación de la neuropsicología infantil, que se debería integrar tanto la tendencia desde la apreciación del sistema nervioso como esta tendencia que solamente habla de lo comportamental, e integrarla en una, digamos, en una categoría mixta, ¿no? Donde se pueda hacer la integración y la explicación acerca de los fenómenos que suceden entre cerebro y conducta. Obviamente, desde este punto de vista, se sugiere, ¿no?, que dentro de lo que es la línea de investigación en neuropsicología infantil, se siga uno de los modelos que había propuesto, por ejemplo, Luria. Luria, que es considerado pues el padre de la neuropsicología como tal, la neuropsicología moderna en este caso, integra lo que él denomina una aproximación hacia lo que son las unidades funcionales del cerebro, ¿sí? Entonces es así que en este sentido Luria propone que vendría, digamos, a bien aplicar esta técnica hacia lo que es la neuropsicología infantil. Las unidades funcionales de Luria se manejan pues bajo 3 unidades, ¿no? Por un lado tenemos lo que vendría a ser la primera unidad funcional, que ustedes pueden estar observando ahí en la pantalla, donde esta unidad funcional primera es denominada como aquella unidad que va, por ejemplo, activarse pues para recepcionar aquellos aquellos estímulos provenientes del propio entorno, ¿no? Entonces, en esta primera unidad funcional se van a integrar estos estímulos a través de la activación de una vía a nivel cerebral que se llama la vía de la sustancia reticular activadora y también del sistema límbico. Estas unidades, que son unidades de correspondencia subcortical y que se ubican a nivel del tallo cerebral, van a activar todo lo que es el sistema básico, por ejemplo, de la alerta, ¿sí?, de la conciencia acerca de los estímulos que se están recibiendo del entorno.
Si se activa esta primera unidad, entonces va a ser posible que, por ejemplo, la atención, ¿no?, se sostenga y se mantenga en el tiempo. Entonces es ahí que es muy importante evaluar esa unidad al momento, por ejemplo, de intervenir sobre lo que es un niño con dificultades, por ejemplo, de aprendizaje, porque justamente esta actividad nos dará a entender, la actividad de esta primera unidad nos va a dar a entender que el niño pues se puede encontrar alerta, se puede encontrar con un nivel básico óptimo de atención, y si tuviera dificultades, por ejemplo, en lo que respecta, por ejemplo, a una de las patologías más relevantes, como es el TDAH, ¿no?, pensaríamos que esta unidad podría estar alterada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que hacer una evaluación muy sustancial de esta primera unidad, que se refiere al fenómeno de activación para recepcionar los estímulos del entorno, ¿sí? La función, obviamente, de esta, pues, es modular lo que es la activación mucho más básica, mucho más sustanciosa de la subcorteza cerebral. En segunda instancia, pues Luria plantea una segunda unidad funcional que está localizada específicamente en lo que son las cortezas posteriores. Estas cortezas posteriores están ubicadas justamente en lo que vendría a ser el área posterior del cerebro, específicamente en el lóbulo parietal, en el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Esta segunda unidad funcional justamente integra aquella información a nivel sensorial y perceptual con la finalidad pues de atribuirle un significado, es decir, un procesamiento de la información. Es así que las señales que provienen desde fuera desde afuera del sujeto, es decir, desde el entorno del sujeto como tal, ahí van a adquirir significado y procesamiento como tal. Entonces aquí juega un papel muy importante, por ejemplo, lo que son las cortezas de asociación del cerebro y también aquellas cortezas que se dedican a lo que son, digamos, funciones mucho más complejas como la memoria y la percepción. En cuanto a la tercera unidad funcional de Luria, habla acerca de esta unidad como una unidad que se va a encargar de lo que es la regulación de la actividad general y las funciones más complejas del cerebro como tal, como el pensamiento. En esta región específica que se va a ubicar en la corteza frontal y obviamente también en las áreas prefrontales del cerebro, también participan de la misma lo que son los sistemas frontotalámicos, es decir, los sistemas frontales y del tálamo anterior, y también los ganglios basales, ¿no? Entonces, en esta región, en la tercera unidad funcional, es posible generar lo que se conoce como el proceso de ejecución de tareas complejas, ¿no? Entonces, acá hay que tratar de integrar todos los fenómenos que se registraron en un inicio, y aquí es posible hacer acciones, por ejemplo, de ejecución específica. Les ponía el ejemplo a sus compañeros del presencial, en este caso, acerca de un ejercicio, por ejemplo, matemático, ¿no? Si el niño, por ejemplo, tiene dificultades para ejecutar lo que es una suma, ¿no? Una suma muy simple como, digamos, 3 más 5 igual a 8, ¿sí? Entonces, ahí tendremos que hacer una evaluación de una de estas unidades funcionales. Podríamos pensar si el niño tiene una dificultad, por ejemplo, al momento de lo que es la ejecución de la suma como tal vez podríamos pensar que la tercera unidad funcional podría estar alterada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente la ejecución de la suma correcta, de forma correcta, nos llevaría a pensar que hay una dificultad en lo que es netamente la ejecución. Si nosotros vemos que, por ejemplo, este niño puede resolver la suma en papel, pero no la puede resolver, por ejemplo, mentalmente, entonces ahí podríamos pensar que la segunda unidad es la que estuviera alterada, ¿no? En ese sentido, porque justamente
esta ejecución que la realiza correctamente sobre la hoja y no la puede realizar a nivel mental, nos daría a pensar que justamente hay dificultades en lo que es el procesamiento de la suma como tal, ¿no? Es decir, tal vez el niño no puede integrar bien lo que es el número 3 o no sabe integrar, ¿no?, las unidades que componen al número 3 y al número 5 y tampoco puede procesar pues el signo aritmético como tal. Entonces ahí podríamos pensar que existe una dificultad en esta segunda unidad. Caso contrario, si no existieran dificultades ni en la unidad 3 ni en la unidad 2, podríamos pensar pues que hay un problema en la unidad 1, ¿no? En la unidad de registro de la información. Entonces acá tal vez podríamos pensar, ¿no?, en una cuestión más de orden atencional, ¿no?, donde el niño en la primera unidad esté fallando justamente en el registro pues del estímulo que es la suma como tal, ¿sí? Entonces ahí tendríamos que hacer una evaluación muy sustancial de cada una de las unidades propuestas por Luria. Obviamente esta es una propuesta que se hace desde el planteamiento de las unidades funcionales de Luria y que pues vienen a generar una tendencia en lo que es la actuación en neuropsicología infantil. Hay otra tendencia que obviamente viene desde la línea cognitiva. Esta que acabamos de comentar de las 3 unidades funcionales de Luria viene desde la escuela soviética de la neuropsicología. Entonces esta sigue una línea de investigación cualitativa y de aplicación, digamos, de pruebas que también se evalúan de forma cualitativa, ¿no? Entonces la tendencia cognitiva va a trabajar de distinta manera. A veces encontramos dentro de lo que es la neuropsicología infantil algunas concepciones muy extremas, ¿no? Por un lado podríamos encontrar, por ejemplo, una concepción muy neurologicista de lo que son el funcionamiento pues del niño como tal, este funcionamiento del que hablamos de relación entre cerebro y conducta, ¿no? Entonces, a veces se tiende a generar una explicación muy de funcionamiento neural, ¿no?, donde se pierde de vista justamente lo que es el único output o la única salida del sistema nervioso central que vendría a ser la conducta, ¿no? Entonces, en algunos casos, pues algunos neuropsicólogos se van a centrar o van a focalizar mucho más su atención a lo que son los procesos mismos del sistema nervioso, dejando de lado lo que es la conducta manifiesta. El otro extremo, pues, de este caso vendría a ser lo que es el sesgo desde la visión cognitivista radical. En este caso, desde la visión cognitivista radical, pues justamente los neuropsicólogos que se enfocan en esta tendencia muy cognitiva, pues dejan de lado ya también lo que vendría a ser la parte de funcionamiento de las estructuras cerebrales, ¿no? Entonces, ahí solamente, por ejemplo, en ese caso, ellos se abocarán a lo que es solamente la manifestación conductual, sin tomar en cuenta que de por medio existe un funcionamiento orgánico que tiene que ver con el procesamiento de las estructuras cerebrales. Se ha acusado mucho a los neuropsicólogos desde la línea cognitiva, ¿no?, los más radicales obviamente, donde se les ha acusado pues justamente de que ellos incurren en estos casos extremos en una neuropsicología infantil de orden estático y descerebrado, ¿sí? Entonces ahí se ha hecho hincapié en que sería importante pues finalmente integrar ambos conceptos, tanto el punto de vista neurologicista como el punto de vista cognitivista, para establecer una línea de, digamos, de aplicabilidad de la neuropsicología infantil que sea pues de orden mixto, ¿no?, que no deje de lado lo conductual, pero que tampoco deje de lado pues lo de procesamiento funcional del cerebro, ¿sí? También se sabe que pues las orientaciones en cuanto a la neuropsicología infantil dependen de cada región o de cada país.
Aquí tenemos, por ejemplo, que la neuropsicología infantil, desde la orientación cognitiva, tiene pues un desarrollo mucho más sólido en países como son Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos, obviamente en nuestra región, y pues por otro lado, en países como en Francia o en España, también en Rusia, ¿no? Tienen un mayor abordaje o un mayor peso, lo que son los abordajes psiconeurológicos que están inspirados obviamente en la escuela de Lurie. Entonces, según el lugar o la región donde nos encontremos, también pues la neuropsicología tiene una tendencia o una línea que sigue propia de la región, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Bolivia, pues se supone que porque nos encontramos geográficamente dispuestos en el continente americano, pues deberíamos seguir una línea tal vez un poco más cognitiva, ¿no? ¿Por qué? Pues por la cercanía justamente que tenemos con países como Estados Unidos, como Argentina, que netamente aplican lo que es la tendencia cognitiva o neurocognitiva desde su propia concepción. Entonces estas líneas que están muy fuertes en América, en el continente americano, pues también repercuten sobre nuestro país, ¿sí? Ayer una de sus compañeras me decía, pero bueno, nosotros finalmente podíamos integrar también la tendencia de investigación desde la psicología, perdón, desde la neuropsicología de la escuela soviética. Y sí, podemos hacer una integración. Obviamente tendríamos que elegir pues cuál es la más acertada y cuál es la más, digamos, apta dentro de nuestra propia población. Y para saber ello, pues necesitamos hacer netamente investigación, ¿no? No podríamos saber cuál de las dos líneas es mejor hasta que la apliquemos a nuestra propia población. Obviamente no podemos dejar de lado pues las bases teóricas que vienen desde la escuela americana y desde la escuela rusa como tal, ¿no? Ambas concepciones son muy importantes porque en primera instancia debemos considerar que siendo Lurie el padre de la neuropsicología, pues la base de concepción de la tendencia neuropsicológica viene desde la escuela rusa, ¿no? Entonces las líneas fundamentales de investigación cualitativa también se deben aplicar a la investigación cuantitativa. La psicología infantil o del desarrollo, entonces, con los años, pues se ha ido incrementando en cuanto a su nivel de importancia, por lo que significan, pues, justamente las evoluciones o, digamos, lo que vendría a ser la implementación de la ciencia como tal, ¿no? Entonces, en este sentido, se incorporaron a lo que es el desarrollo y al incremento del interés por la neuropsicología infantil, las razones médicas y socioeducativas, ¿no? Las razones médicas, obviamente, tienen que ver con esta mejoría en las condiciones de orden asistencial. Esto quiere decir que con la incorporación de la medicina al campo de la ciencia y del avance de la ciencia misma, obviamente se han incrementado, pues, por ejemplo, las condiciones de supervivencia en niños con factores de riesgo biológico elevado que antes de hace muchos años atrás, pues fallecían al nacer, ¿no? También se han aumentado y se han incrementado los niveles de supervivencia durante los primeros años, durante los primeros meses de vida de estos niños, ¿no? Entonces, en condiciones extremas donde el niño es un niño de alto riesgo, por ejemplo, un niño prematuro, pues netamente el avance en la medicina ha generado que estos niños puedan sobrevivir a condiciones extremas, digamos, de lo que vendría a ser enfermedad o lo que vendría a ser alto riesgo de supervivencia, ¿no? Entonces, con este incremento también de lo que vendría a ser la supervivencia, han surgido nuevas poblaciones pediátricas que antes no existían en el campo de acción de la neuropsicología, ¿sí?
En este sentido podemos pensar que, por ejemplo, actualmente los pediatras tratan a los niños ya no solo pues hasta, por ejemplo, como antes se hacía, más o menos hasta los, no sé, 10 años más o menos, ¿no? Y luego pues los despachaban con el médico general, ¿no? Ahora se han incrementado los parámetros de actuación, por ejemplo, pediátrica, que tienen o que van pues desde el nacimiento hasta más o menos los 16 a 18 años de edad. Entonces, obviamente, los niveles de acción y los grupos poblacionales pediátricos han variado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un grupo pediátrico que corresponde a los neonatos, tenemos otro grupo pediátrico que corresponde a los niños en primera infancia, a otros que corresponden a niños, por ejemplo, en edad escolar, a otros niños que vienen después, por ejemplo, como son los adolescentes, que también están considerados dentro de la población pediátrica. Entonces, en cada una de esas poblaciones es pertinente la actuación también de la neuropsicología infantil. Otro fenómeno de desarrollo e incremento en la importancia de la neuropsicología infantil deviene justamente de lo que es la creciente escolarización, pero en este caso la escolarización en etapas de edad preescolar, ¿no? Se sabe pues que hasta hace poco pues se empezó a generar este fenómeno de integrar al niño a lo que es, por ejemplo, la guardería o el nivel parvulario, ¿no? Que antes no había y que justamente es que en este periodo, mientras más temprano empezaron a ingresar los niños a la etapa escolar, como les decía, en parvulario o en guardería, pues se detectaron también un número mayor de casos de disfunción cerebral que antes pues podrían haber pasado como desapercibidos, ¿no? Entonces, no sabían o antes no se podían percibir mientras el niño no ingresaba pues a la etapa de escolaridad obligatoria. Entonces, estos fenómenos donde la escolaridad está cambiando, pues es, digamos, muy favorable para el ámbito de neuropsicología, porque mientras más temprano ingresan a la edad escolar, mucho más temprano se pueden detectar estos trastornos relacionados, por ejemplo, con el aprendizaje. Otro campo de desarrollo pues, de la neuropsicología infantil tiene que ver con la integración de la neuroimagen funcional al ámbito de aplicación de la neuropsicología infantil. En este caso, la neuroimagen funcional permite obtener pues importantes datos de exploración del niño, específicamente pues cuando se realizan actividades mentales en forma fiable y no invasiva, ¿no? Esto significa obviamente que estos métodos pues son métodos que no son invasivos, es decir, que son digamos externos, ¿sí? Que no van a ir a, digamos, a repercutir, por ejemplo, en una cirugía cerebral, ¿no? Para explorar el cerebro del niño, sino que a través de la neuroimagen funcional es posible ver, por ejemplo, el funcionamiento cerebral del niño en vivo, ¿sí? Sin necesidad, pues, de someterlo a una experiencia mucho más radical. Obviamente, dentro de la neuroimagen funcional existen pues algunas, digamos, opciones favorables y otras también desfavorables, ¿no? O que le juegan en contra a la neuroimagen funcional. Entre ellas, obviamente, y mucho más en nuestro medio, problemas, por ejemplo, de lo que vendrían a ser los altos costos, ¿no? De acceso a los estudios de neuroimagen. Y obviamente estos costos elevados significa que es difícil pues aplicarlos en lo que vendría a ser la evaluación convencional. Estos altos costos derivan en que estas técnicas se apliquen mucho más directamente en lo que es la investigación en el campo de neuropsicología, mucho más que en el seguimiento o evaluación convencional. Obviamente, es previsible que en unos años pueda existir un abaratamiento de lo que son las técnicas de neuroimagen para que se facilite pues la utilización de estas en lo que es la evaluación neuropsicológica
infantil y poder generar mejores sistemas, por ejemplo, de diagnóstico para tales casos. Dentro de las limitaciones crecientes dentro de estas, de la aplicación misma de la neuroimagen funcional, también surge digamos, una metodología de intervención que vendría a estar respaldada desde la informática, ¿no? La informática como tal abre pues posibilidades muy grandes acerca de lo que es la aplicación de esta hacia el tratamiento del daño cerebral infantil. En este caso, pues obviamente se han evaluado sus ventajas y sus desventajas. Se han hallado pues algunas ventajas en la aplicación de técnicas informáticas para la rehabilitación, por ejemplo, el uso de computadoras o de programas, digamos, digitalizados para generar procesos de rehabilitación y de intervención en niños con dificultades, digamos, típicas del neurodesarrollo. Entonces, en este sentido, obviamente los niños tienen pues mucha mayor facilidad para el uso de lo que son las técnicas desde la informática como tal, ¿no? Y están mucho más familiarizados, por ejemplo, pues en lo que son el manejo de computadoras, el manejo de paquetes informáticos o incluso el manejo de juegos virtuales que les permitan ejecutar en cuanto a rehabilitación. Existen programas de rehabilitación, por ejemplo, pues mediante programas de software, donde se ha, digamos, evaluado la utilidad de estos para lo que son la recuperación en trastornos de memoria, en trastornos de atención o en trastornos de funcionamiento ejecutivo. Se han encontrado en este caso no solamente ventajas, como les decía, entonces también se encontraron algunas desventajas o limitaciones. Entre estas limitaciones, pues derivadas del uso de técnicas informáticas en el ámbito de pacientes con daño cerebral infantil, por ejemplo, se puede hablar acerca de que existen algunas desventajas respecto, por ejemplo, a que estas son difíciles de aplicar a toda la población por igual, ¿no? Es decir, no todos los niños necesitan, pues, de la aplicación de técnicas informáticas para su rehabilitación. Hay que evaluar cada caso en particular, entonces, pues la técnica como tal no se puede generalizar a todos los casos que nos fueran a llegar, por ejemplo, para el ámbito de intervención. Ahí, pues, hay que hacer hincapié en que cada paciente viene con un contenido y contexto distinto, ¿no? Y además, pues cada patología que se presenta a nivel cerebral es diferente para cada niño. Asimismo, podemos decir que pues para cada sujeto adulto, ¿no? Entonces, digamos, cada intervención debe estar dirigida específicamente al paciente. Cada paciente tiene un programa de rehabilitación particular. No se pueden repetir pues los programas de rehabilitación en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo que te llegue un niño, ¿no? De la ciudad, ¿no? Con algún trastorno particular del neurodesarrollo y tú le apliques una técnica de orden informático a un niño que te llegue del campo, ¿sí? Donde el niño nunca ha tenido pues interacción, por ejemplo, con una computadora, ¿no? Entonces ahí tendremos que evaluar el contexto mismo del sujeto y cómo es, digamos, posible mejorar su calidad de rendimiento cognitivo a través de la aplicación de programas individuales, pues, de rehabilitación o de intervención para esos niños. También se ha visto que hay una falta de validación ecológica en lo que vendría a ser la aplicación de las técnicas informáticas. Esto quiere decir la validación ecológica o la validez ecológica, que ustedes van a leer mucho acerca de este término, ¿no? De validez ecológica. Quiere decir que los resultados, por ejemplo, de la aplicación de la técnica informática, no me van a permitir predecir en todos los casos la evolución de esos niños, ¿sí? Entonces,
habrá que ver que justamente pues las técnicas informáticas no tienen esta validez ecológica de la cual se habla, ¿sí? No son predecibles para todos los casos. No me permiten realmente pues ejecutar predicciones, digamos, óptimas acerca de cómo va a ir avanzando el niño en particular mientras yo le aplique una técnica informática. Asimismo, pues obviamente la limitada capacidad para interactuar entre el terapeuta y el paciente. Esta aplicación repercute directamente en este tipo de relación, ¿sí? Entonces, más o menos anula pues el papel del terapeuta, ¿no? Y se lo sustituye pues, por ejemplo, por solamente la computadora o la tablet o el iPad, ¿no? O el celular, no sé, con algún programa X de intervención y pues ya no se necesitaría, por ejemplo, la intervención del terapeuta, cosa que es muy desfavorable para el seguimiento del caso en particular. Dentro de la historia misma de la neuropsicología infantil, pues podríamos entonces decir que esta pues se origina directamente de lo que es eh, este desprendimiento, ¿no?, que les había comentado que se hace del ámbito de la neuropsicología del adulto. Entonces la neuropsicología infantil surge más o menos hacia inicios de lo que vendrían a ser los años 80. Obviamente antes, pues la investigación y la clínica en niños que estaban cursando con alteraciones del desarrollo solamente se iban a encuadrar dentro de lo que eran las teorías, modelos y metodología de la población adulta. Es así que la neuropsicología del niño, ¿no? Empezó su fundamentación a partir de casos particulares de, digamos, de aparición, pues, en este ámbito, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la neuropsicología del adulto, podríamos situar esta a inicios de lo que es el siglo XIX con los trabajos de Broca y de Wernicke, que trabajaron directamente sobre trastornos del lenguaje secundarios a los que eran lesiones cerebrales adquiridas. En este caso, pues Broca y Wernicke trabajaron en estudios de caso único en muestras muy pequeñitas, ¿no? Y es a partir de esos casos únicos que surgen, pues, toda una teoría muy importante acerca de lo que son las afasias como tal, ¿no? En el caso de la neuropsicología infantil también debemos considerar que el dato más importante de inicio de esta neuropsicología pues se aproxima a lo que son los trastornos de la lectura. Este trastorno en particular da pie a lo que es el inicio de la neuropsicología infantil, ¿no? Entonces, podríamos decir que la neuropsicología infantil surge a partir del análisis de un caso acerca de trastornos de lectura, ¿no? Donde justamente este da pues el antecedente más importante de comienzos de esta especialidad. Un autor del cual se habla y que empieza a generar esta desvinculación de la neuropsicología infantil de la del adulto es Dejerin. Dejerin era un médico que en la década de los años del año de 1890 desvinculó justamente lo que eran los trastornos de la lectoescritura de una baja inteligencia. Entonces Dejerin plantea que no hay correlación entre trastornos de lectoescritura y coeficiente intelectual bajo, ¿sí? O también justamente lo desprende de lo que vendrían a ser las alteraciones en los sistemas sensoriales. Obviamente encontró Dejerin en sus pacientes con trastornos de la lectoescritura una particularidad. Él analizó los cerebros después de muertos, ¿no? Estos sus pacientes, les analizó, hizo muestras histopatológicas del cerebro y encontró justamente una afectación en un área muy importante del cerebro. Encontró que hay una afectación en zonas del hemisferio
izquierdo, específicamente en la región que se conoce como la circunvolución angular. Esta región específica de la zona que está entre el límite, entre el lóbulo occipital y el parietal, pues implica justamente lo que más adelante va a venir a conocerse como el circuito de la lectoescritura, ¿sí? Entonces ahí de Yerin en 1890, ya hace tantos años atrás, pues dio una primera aproximación a estos trastornos de la lectoescritura, pero con una base de origen orgánica, ¿no? Entonces ahí encontró justamente alteraciones a nivel del giro angular. Unos pares de años después, en 1896, surge un personaje muy importante para el inicio de la neuropsicología infantil como tal. En este caso, pues, es el doctor Pringle Morgan, ¿sí? Morgan, que es un médico inglés, quien fue el primero en comunicar el caso de un adolescente de 14 años de edad que presentaba pues problemas en lo que era la lectoescritura y que eran similares a los que se detectaban tras lesiones adquiridas, ¿no? En el caso del paciente del doctor Morgan, pues este niño no presentaba alteraciones aparentes a nivel cerebral, ¿sí? La descripción de este caso entonces se convierte en lo que vendría a ser el primer caso que hoy se conoce como dislexia del desarrollo. Obviamente después del análisis que realiza Morgan a este caso, se incrementó pues el número de investigaciones que se fueron a interesar por lo que era la relación entre dislexia y, por ejemplo, la preferencia manual zurda, o, por ejemplo, otros beneficios de lo que vendría a ser el entrenamiento en habilidades de la lectura en individuos que justamente presentaban dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Entonces el paciente de Morgan fue, digamos, el que dio pie, ¿no?, a plantear el primer caso pues de dislexia registrada. También en este caso fue importante para el desarrollo pues de la neuropsicología infantil como ciencia, digamos ya particular. Vemos ahí un poco del trabajo de Morgan, ¿sí? Donde, pues les voy a relatar rápidamente, donde él era médico en una casa de servicio social, donde se brindaba pues servicio médico, ¿no? Esta casa que se llamaba Hardy's House, donde en Seaford, en Estados Unidos, brindaba pues servicio médico a los habitantes de ese pueblito, ¿no? Entonces en Seaford no solamente se brindaban atenciones médicas, ¿no?, sino también se brindaba atención, digamos, a nivel particular a lo que vendrían a ser numerosas escuelas de la región, ¿no? En este caso, en Hardy's House, pues pagaban a lo que era la cirugía una cuota anual fija para tratar a sus alumnos, ¿no?, a los alumnos que asistían pues a la escuela. Uno de los niños que llamó la atención de Morgan fue un niño llamado Percy. Este niño Percy, de 12 años de edad, cuando lo detectó Morgan, pues llamó la atención de este médico porque él describía que Percy era un muchacho muy inteligente y era muy bueno para las matemáticas y para el deporte. Pero la única dificultad que tenía era la incapacidad del niño para poder leer. El director de la escuela de Percy, ¿no?, pensó y describió pues que el muchacho o el chico era el más brillante de la escuela, ¿sí? Pero que continuamente él, cuando se le pedía que escribiera su nombre, en vez de escribir Percy, pues escribía Prezi, ¿no? Entonces, esa era una dificultad que el director de la escuela había notado y que se la había comentado pues a Morgan como tal. Él notó el error ortográfico que siempre cometía Percy al momento de la ejecución pues de su propio nombre, ¿no?
Entonces, cuando a Percy se le hacía notar este error, él no era capaz de identificar que había escrito mal su propio nombre, ¿no? Entonces, ahí llamó muchísimo la atención de Morgan en este caso, porque dijo, pues aquí hay algo muy interesante respecto a lo que vendría a ser la escritura del propio nombre, ¿no? Entonces hay una escritura errada. Entonces se evaluó a Percy y se notó que él podía hablar con mucha claridad, pero cuando se le pedía que escribiera, como ustedes pueden ver esta frase resaltada aquí en negrilla, que está en inglés, ¿no? Y se le pedía que copiara esta frase tal cual la estaba viendo, él cometía errores sustanciales en la producción de cada una de las palabras, excepto en los conectores, ¿sí? Entonces ahí pues Percy pese a que estaba copiando la frase, la estaba viendo y la estaba copiando, la estaba escribiendo, pues él no era capaz de copiarla correctamente. Morgan entonces estudió a Percy por 2 años, ¿no? Y llegó a una conclusión. Llegó a la conclusión de que se trataba pues de un desorden genético. Él lo planteó así, dijo, pues este niño tiene un desorden genético específicamente en el procesamiento de la visión en lugar de un problema con la inteligencia. ¿Por qué? Pues porque las puntuaciones de inteligencia de Percy habían dado muy alto. Morgan pues publicó lo que fue este caso en la revista médica de Gran Bretaña el 7 de noviembre de 1896 y la publicó bajo el título ceguera congénita de la palabra. ¿Sí? Este término fue acuñado por Morgan y después se trabajó este término y se transformó en lo que hoy conocemos como la dislexia del desarrollo. Entonces él planteó en primera instancia esta frase y la denominó, pues, o denominó a la manifestación de su paciente como ceguera congénita de la palabra. Ya en 1900, entonces, se generó un interés muy importante y muy creciente por el estudio de estas dificultades de aprendizaje que eran mucho más específicas. Estas dificultades pues estaban encuadradas obviamente por la época, ¿no? donde se empezaron a estudiar y se habló justamente de que estas dificultades de aprendizaje se podían considerar como disfunciones cerebrales mínimas, ¿sí? Ya que justamente se detectaban en niños con inteligencia normal, ¿sí? Los niños que presentaban entonces dificultades de aprendizaje tenían un buen rendimiento en pruebas de inteligencia. A partir de este fenómeno, de lo que fue el primer estudio de esta ceguera congénita para las palabras, pues empezaron a surgir algunos términos que se fueron acuñando con el tiempo y que posteriormente pues se integraron a lo que fueron los trastornos o dificultades del aprendizaje. Entre ellos pues el término de dislexia, el término de disgrafia, de discalculia, y todos ellos pues se empezaron a desglosar como trastornos específicos, ¿sí? Cada uno era un trastorno específico. Actualmente, pues el manual diagnóstico y estadístico de lo que son los trastornos mentales, desde la APA, en lo que respecta, por ejemplo, a la quinta edición del DSM, en este caso el DSM-5, vuelve a englobar cada uno de estos fenómenos dentro de un solo fenómeno que el DSM-5 lo mete pues dentro de lo que son los trastornos del aprendizaje, ¿no? Entonces, si ustedes revisan el DSM-5 van a encontrar que la dislexia, la disgrafia, la discalculia y los otros trastornos del aprendizaje se encuentran dentro de la cápite de trastornos del aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces llama la atención también que estos fenómenos, pese a que se consideran como disfunción cerebral mínima, se encuentran dentro del manual estadístico pues de los trastornos mentales, ¿no? Tal vez por su específica con lo que son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una
digamos, una evaluación y una reflexión acerca de por qué pues estos trastornos se encuentran en dicho manual. Algunos de los iniciadores, obviamente, de lo que es la neuropsicología, en este caso la neuropsicología infantil, pues encontramos a dos autores, ¿no? Entre ellos los más importantes como son Lev Vygotsky y por otro lado Alexander Luria, ¿no? Ambos rusos, ¿no? Soviéticos, que coincidieron justamente en el Instituto de Psicología de Moscú en la década de 1920. Es ahí donde ellos pues se conocen y empiezan a trabajar juntos para entender lo que vendría a ser la neuropsicología infantil, ¿no? Entonces, Luria dice que justamente Vygotsky era un genio para su propia época, ¿no? Se adelantó, dijo Luria de Vygotsky, a su propio tiempo, al creer justamente que el desarrollo del niño no se podía explicar abordándolo solamente desde lo que era el crecimiento de los procesos fisiológicos naturales, sino que también había que contar con lo que era la influencia de la experiencia social. Es aquí entonces que se habla de esta interacción entre lo que es cerebro-conducta y los fenómenos sociales, ¿sí? Obviamente una de las experiencias sociales más relevantes para lo que es digamos, el surgimiento de la conducta como tal, es pues el ingreso del niño a la escuela formal, ¿no? A la educación formal. Entonces ahí Vygotsky hizo relevancia en esta situación en que el niño pues justamente se puede explicar su propia conducta desde sus propios procesos cerebrales, pero también del fenómeno de interacción social que se ejecuta ya en la escuela como tal. Otra aportación de ambos autores va, digamos, en aporte a lo que vendría a ser la necesidad de reflejar pues una evaluación específica para niños y en este caso no solamente evaluar lo que vendrían a ser sus déficits, sino también aquellas habilidades que podían presentar los niños al momento de ejecución a nivel cognitivo, ¿no? Entonces se planteó que en cuanto a la evaluación neuropsicológica infantil, deberían hacerse hincapié en lo que son obviamente los déficits, pero sin dejar de lado las habilidades del niño. Esto se conoce actualmente pues como el perfil neuropsicológico. ¿Sí? El perfil neuropsicológico entonces integra información importante acerca de déficits y habilidades como tal. Estos déficits y habilidades nos van a servir obviamente posteriormente en lo que es la intervención directamente con los niños. En base a esta convicción, pues ellos plantearon y diseñaron pruebas, ¿sí? Que realizaban pues estimaciones cuantitativas y cualitativas como, digamos, referidas y dirigidas a la población infantil. También, pues ellos, digamos, establecieron que era importante seguir llevando a cabo estudios experimentales en pacientes con daño cerebral y destacaron que es, digamos, del todo relevante darle un valor específico a lo que es el valor cualitativo de la información que se vierte al momento de la evaluación para entender la naturaleza del déficit, ¿no? Entonces, Luria principalmente trabajaba con este fenómeno desde la evaluación cualitativa, ¿no? Entonces, había generado Luria una evaluación importante para explicar cómo se procesaba pues la información y la ejecución misma de las tareas que se planteaban durante la evaluación. Ahí vemos a Luria con un paciente o con una paciente en este caso, y donde principalmente Luria trabajaba en base a un método
que tenía que ver mucho con la observación, ¿no? Entonces él no solamente registraba el puntaje que se ejecutaba en la evaluación como tal, además de registrar el puntaje, Luria registraba a través de la observación como tal cómo era el procedimiento de ejecución de resolución de tareas del paciente frente a una tarea de orden neuropsicológico, ¿no? Entonces ahí él podía evaluar justamente el proceso mismo de ejecución de las tareas pues en sus pacientes. Ambos investigadores o ambos autores, ¿no? Luria y Vygotsky, iniciaron pues estudios sobre lo que eran las alteraciones del lenguaje. Estas investigaciones en la población infantil pues generaron justamente información importante acerca de los cambios que se van dando a lo largo del desarrollo ontogénico en la adquisición de las funciones cerebrales superiores hasta cumplir con todo el proceso, por ejemplo, de maduración de las mismas, ¿no? Entonces se habló también en este periodo de que el resultado, por ejemplo, de estos procesos de desarrollo ontogénico y de maduración no dependen solamente de lo que son los genes o el genotipo, sino también que dependen de factores tanto ambientales, ¿no?, como aquellos que podían demostrarse en estudios que realizó Vygotsky en mellizos y gemelos, que fueron criados o juntos o separados. Entonces él empezó a explicar que los procesos, por ejemplo, que tienen que ver con los fenómenos de maduración, son del todo diferentes para cada individuo, ¿no? Aún así cuando fueran mellizos o gemelos. Entonces ellos se adelantaron muchísimo a lo que vendría a ser el concepto pues de plasticidad que hoy entendemos propio de la etapa infantil, ¿no? Finalmente concluyeron que si bien pues la plasticidad del cerebro joven o del cerebro del niño es mucho mayor que la del adulto, al no estar estas funciones completamente desarrolladas, es decir, que todavía se encuentran en un proceso de maduración, el daño cerebral que se pueda ejecutar al cerebro infantil puede afectar de forma más global al proceso de cognición, ¿no? Entonces, se establece justamente que el proceso de maduración es muy importante porque todavía no se han consolidado las funciones importantes, ¿no? Entonces, habrá que pensar que la plasticidad cerebral también tiene, un campo de acción importante y también importante a ser delimitado dentro de lo que es la intervención neuropsicológica. Finalmente podremos decir que más o menos a mitad del siglo XX se incrementa pues la atención a distintos síndromes neuropsicológicos que están asociados a daño cerebral adquirido, y se genera pues también importantes trabajos interdisciplinares que integran a otros contextos, como vendrían a ser, por ejemplo, la incorporación e integración de la neuropsicología infantil y la educación especial, la atención temprana, la terapia ocupacional, la logopedia o la psicología, clínica infantil, ¿no? Entonces, muchas de estas ciencias se integraron para generar mejores sistemas de intervención interdisciplinar. Actualmente, pues, la actividad profesional del neuropsicólogo se va a regir en muchos países por lo que es la Sociedad Internacional de Neuropsicología. En regiones como Latinoamérica, pues se rige bajo la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, que es la SLAN. Estas líneas, ¿no?, incluyen también la formación en neurociencia, la formación de los profesionales en psicología evolutiva, en psicología general, en neuropsicología humana, en capacitación clínica general y neuropsicología clínica en particular, ¿no? Entonces, todas estas que son líneas de acción desde la propia neuropsicología infantil. Ahora sí, pues no podríamos finalizar, obviamente, la historia de desarrollo de la neuropsicología infantil sin mencionar y hacer hincapié
en que la neuroimagen ha sido considerada como un hito clave en el desarrollo de la neuropsicología infantil. Las técnicas de neuroimagen que aparecen justamente en la década de 1970 y que a partir de la aplicación de la neuroimagen estructural y la neuroimagen funcional han repercutido en el desarrollo de lo que es la neuropsicología actual. Obviamente, los resultados de investigaciones han ido creciendo y han ido detectando pues numerosos trastornos del desarrollo. También se han aplicado estas técnicas para lo que es la detección de anomalías cerebrales que antes no se podían haber, digamos, apreciado u observado más allá de los estudios post-mortem, ¿no? Entonces ahora las técnicas de neuroimagen nos dan la posibilidad de observar el cerebro en funcionamiento en vivo, ¿no? Y han generado líneas de investigación muy importantes desde la neuropsicología del desarrollo. Entonces aquí, pues en esta última imagen que estamos viendo, pues encontré justamente esta referencia, que es un estudio que se está haciendo actualmente en Estados Unidos y que hace hincapié en que la neuroimagen permite predecir el autismo en bebés de alto riesgo, ¿no? Entonces ahí imaginen pues cuánto tuvo que atravesar la neuropsicología infantil desde sus primeras etapas, ¿no? Que eran simplemente el diagnóstico de la dislexia, o en este caso lo que lanzó pues el doctor Morgan como ceguera congénita de la palabra, hasta devenir en esta ciencia que está aplicando sus conocimientos y sus lineamientos a favor de la neuropsicología infantil para la detección de fenómenos tan complejos como el autismo, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar que hay una repercusión muy importante entre lo que es la neuropsicología infantil y la neurociencia, la neuroimagen tanto estructural como funcional. Bueno, entonces pues voy a parar acá para ver si surgen algunas preguntas. Bueno, me preguntan acerca de la lectura que ya está en plataforma, me dicen, y pues la actividad consiste en la elaboración de una ficha de lectura respecto al artículo. Entonces ustedes leen el artículo y elaboran una fichita, ¿no? Que integre los puntos clave de la lectura y asimismo una reflexión personal acerca de la misma, ¿sí? Entonces solamente eso, ¿no? Los dos puntos más importantes y la reflexión de la lectura. La actividad y el foro. Sí, son dos cuestiones diferentes. La actividad tiene que ver con el artículo como tal, ¿no? Entonces el artículo más la actividad que vendría a ser la elaboración de la ficha, y el foro, pues netamente que tiene que ver con la respuesta a una pregunta que habíamos lanzado en el foro. En el foro tienen que participar pues todos y emitir, digamos, comentarios y opiniones acerca de la pregunta que se lanzó. Los métodos no invasivos de neuroimagen, bueno, en realidad la neuroimagen como tal se considera como un método no invasivo. Entonces, entre estas técnicas tenemos pues a la tomografía axial computarizada, tenemos a a la resonancia magnética, tenemos al electroencefalograma, tenemos a la tomografía por emisión de positrones, y finalmente a la resonancia magnética funcional, ¿no? Entonces todas ellas son técnicas de la neuroimagen que la neuroimagen se considera como una técnica no invasiva del cerebro. ¿Cómo es la neuroimagen de un niño con autismo? Bueno, si ustedes revisan un poquito y buscan por ahí en el internet alguna referencia de esta, van a encontrar que en los estudios PET, así se llaman PET, que es la tomografía por emisión de positrones, existe bueno, el PET en primera instancia pues mide el metabolismo cerebral, ¿no? Entonces se ve que el metabolismo cerebral en la región frontal del cerebro está disminuido, ¿sí? Esto quiere decir que
probablemente en niños que tengan autismo exista una disminución a nivel metabólico de lo que es la región de la corteza prefrontal del cerebro. Y esto implica esta dificultad, por ejemplo, del niño para la interacción. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el lóbulo frontal o la corteza prefrontal se encarga específicamente de la regulación social, ¿no? Entonces ahí habría una explicación, digamos, entre comillas, un tanto orgánica, ¿no? Acerca de este funcionamiento de los niños con autismo. A ver, en algunos casos de resonancia magnética y tomografía se requiere de una anestesia por cámara. ¿Anestesia por cámara? En algunos casos, por ejemplo, como en la resonancia magnética, se requiere la aplicación de un contraste, ¿no? Y esto significa la aplicación de un líquido, ¿no? Específico que contiene un contraste para resaltar digamos, las arterias, pues las venitas que están ahí en el cerebro, ¿sí? Para poder relevar mejor la imagen. Entonces, se hace uso de lo que es el contraste en resonancia magnética. En tomografía no se requiere ningún contraste. La aplicación de anestesia solamente creo en algún caso donde tal vez sea digamos, no sé, muy peligroso meter pues al sujeto, al resonador y al tomógrafo, porque no es que corra riesgo, ¿no? Sino que el hecho es que finalmente pues el sujeto debe estar inmóvil. Y bien saben ustedes pues que los niños es muy difícil que entren inmóviles a una resonancia magnética, por ejemplo, o a una tomografía, ¿no? Entonces en esos casos, al aplicar la anestesia para dormir al niño y llevarlo a tomografía o a resonancia magnética, pues no va a alterar los resultados de imagen como tal, porque la anestesia pues no va a llegar netamente a, digamos, entre comillas, a dormir las funciones cerebrales, ¿sí? Lo del foro nuevamente, sí, lo explico. El foro es diferente a la actividad. La actividad es la actividad del artículo más la elaboración de la ficha y el foro es la respuesta a una pregunta que se lanzó. Entonces, esto quiere decir que tienen que ustedes ejecutar participación respecto a esa pregunta, ¿no? Entonces, ustedes escriben pues una respuesta o una reflexión respecto a esa pregunta, ¿sí? Sí, una de las características específicas de las neuroimágenes, ¿sí? Bueno, dependiendo cuál neuroimagen, ¿sí? Tenemos varios tipos de neuroimagen. Entonces, en ese caso, la más óptima, por ejemplo, para poder observar casos específicos, por ejemplo, de autismo, vendría a ser la que les comenté, la PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones, donde se puede observar el metabolismo cerebral. Otra neuroimagen no me va a dar el mismo resultado que un PET, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tomografía o una resonancia magnética normal, pues no me muestran resultados significativos para diagnosticar autismo. Entonces ahí hay que hacer hincapié en que se necesita de otras técnicas. Quiero hacer hincapié también en que esas técnicas pues no existen en Bolivia, ¿sí? El PET cerebral como tal, creo que una de las, entre nuestros países vecinos, pues el PET, por ejemplo, se aplica en Chile, ¿sí? Y en Argentina. Acá en Bolivia no tenemos un PET para detectar pues autismo como tal. Sí, obviamente el contexto pues nos genera, digamos, muchas limitantes, ¿no? Nuestro país, como bien les decía, todavía está ingresando a este fenómeno de lo que es la neurociencia, la neuropsicología y demás, ¿no? Entonces, la neuroimagen, desde lo que vendría a ser la parte de evaluación que favorezca a lo que es el ámbito de detección de trastornos del neurodesarrollo como tal, todavía está, digamos, en desmedro, ¿no? No tenemos aparatos, digamos, tan complejos como un tomógrafo por emisión de positrones, ¿no? Entonces,
todavía tenemos muchas limitantes en este ámbito. Que si es necesario, pues finalmente, obviamente es, digamos que sería lo más recomendable poder recurrir a un estudio de neuroimagen para confirmar nuestros hallazgos que realizamos desde la neuropsicología, ¿no? Entonces, para poder confirmar, seguramente pues sería muy favorable el tener estudios de neuroimagen que me vayan a apoyar en mis resultados. En nuestro contexto, netamente podríamos hacer la aplicación de pruebas específicas para la evaluación de trastornos del aprendizaje. Y obviamente no solamente implica pues la aplicación de la prueba y la obtención de un resultado, ¿no? O de un puntaje. En este caso implica la aplicación de la prueba más el análisis de los antecedentes, clínico-patológicos del niño, informes médicos, informes escolares, y la agrupación de todos ellos me va a dar como resultado pues un diagnóstico, digamos, exitoso, ¿no? Hay pruebas específicas para evaluar pues a niños con dificultades de aprendizaje. Este fenómeno pues lo van a revisar mucho más puntualmente en en el módulo de intervención, ¿no? Neuropsicológica. Ok, una pregunta más que me lanzan por allá, que es que si en nuestro contexto existen técnicas o pruebas adaptadas al origen cultural del niño, por ejemplo, quechua. Pues no, no existen pruebas o técnicas adaptadas a nuestro ámbito cultural, ¿sí? Definitivamente no tenemos ninguna prueba neuropsicológica que esté estandarizada en nuestra población, excepto una que es el NeuroPsy, ¿sí? Que de hecho no ha sido estandarizada, sino que ha sido llevada de su formato en español a Aymara, creo. Creo que es Aymara, o que no recuerdo bien, pero creo que sí es Aymara. Entonces ha sido llevada de sus, por ejemplo, las preguntas pues vienen en Aymara, ¿no? Entonces hay que hacer esa revisión. La tesis, que solamente quedó en tesis, no quedó en investigación, la tesis está en la universidad, ¿no? En la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces ahí podrían buscar justamente esa adaptación. Como bien les decía, o sea, pueden existir pruebas, por ejemplo el MChat, ¿no? Que podría ayudar en el diagnóstico del autismo. No solamente pues podríamos decir que el MChat me dio el puntaje específico para decir que ese niño tiene autismo. Acompañado al MChat seguramente tendremos que integrar, como bien les decía, informes psicopedagógicos, tendremos que integrar lo que son los informes clínicos, patológicos, los clínicos de desarrollo, informes pediátricos y neuropediátricos específicamente, para arribar a un diagnóstico final de autismo. Ok, entonces, bueno, para cerrar esta sesión, nada más hacerles hincapié en que una sola prueba en particular no va a terminar de ejecutar un diagnóstico, ¿sí? Entonces hay que valerse de muchos datos para arribar al diagnóstico final, de mucho más, por ejemplo, en casos de autismo, en casos de TDAH, ¿no? Que son casos mucho más complejos que el diagnóstico simple, por ejemplo, de lo que vendría a ser un trastorno digamos, un déficit denominado discalculia, ¿no? Es mucho más complejo determinar un autismo y un TDAH, y en ese sentido no podemos hacer solamente hincapié en una sola prueba que me remita, digamos, un solo puntaje, ¿no? Entonces ahí nuevamente les digo, hay que hacer acopio pues de información, de datos también externos, de colegas que nos puedan ayudar a confirmar nuestros hallazgos, ¿sí? Entonces, no vayan a creer que pues por aplicar una sola prueba podremos detectar eh, un fenómeno tan complejo pues como el autismo, como el TDAH, ¿sí? Bueno, entonces, pues si no hay más comentarios o preguntas, ok. Bueno, entonces
Que tengan bonita noche y obviamente bonito fin de semana, ¿sí? Adiós, adiós a todos.